Es la pregunta de esta noche. ¿Cuál es tu problema, mi hermano, que ha venido hoy? ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es la cosa que vos creés que ya está muerto, verdad? Y que es imposible que alguien lo pueda hacer revivir. Pero yo quiero decirte, tú que me estás escuchando y me estás viendo, hay alguien que tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo de Nazaret. Ese tiene poder y autoridad para resucitar a los muertos, porque Él venció a la muerte, y por cuanto Él venció nos hizo a nosotros más que vencedores. Pero tenemos que usar algo que es muy importante. Tóquese, usted sabe lo que tiene que tocarse. Lo que me están viendo, tóquese la lengua, porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En el libro de Proverbios, en la lengua. Entonces, hermanos queridos, dice que la lengua de Ezequiel la estaba estrenando y la estaba llevando el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu boca, el Espíritu Santo en medio de la circunstancia y en medio de la desgracia, Él declara victoria, declara poder, declara milagros, transformaciones y cambios en el poder de Dios. Es importante saber eso. Es importante. Vemos acá, y esto simboliza la iglesia. Ezequiel tiene un parentesco a la iglesia de Dios. Una iglesia que no duda. Una iglesia que no cuestiona. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Que hoy es todo lo contrario. Dios dice algo y hasta sacan fotocopia. Hace análisis, a ver, para obedecer. Pero acá vemos que la Biblia habla de un hombre. Y yo quiero marcar historia. ¿Y tú? Yo quiero marcar historia. Y cuando Dios me dice, Hugo, ¿qué ves? Y vos crees que lo voy a levantar, claro que sí. Pero ¿sabe por qué a veces se nos nubla la mente y aún quedamos como ciegos? Cuando empezamos, hermanos queridos, a creer y a pensar que a Dios lo puedo dominar yo, ¿sabías? Pero Dios, hermanos queridos, es único y no lo domina nadie. ¿No me entiende usted? Entonces vemos, si usted sabe cuál es esta historia, que Dios levanta un gran ejército de en medio de esos huesos secos. Eran hombres que para la sociedad, que para el sistema, aún para la gente y muchas veces para nosotros, están como muertos, como ignorados, como que ya no hablan, no respiran, o para decir que así son los invisibles, que están desechados de la sociedad, que están desechados del sistema, y lo más triste es que muchas veces desechados por lo que dicen decir, yo tengo el Señor. Pero el Dios el cual caminaba al lado de Ezequiel es el mismo Dios que está caminando al lado tuyo. Y ese es el Dios que nos desafía en todo. Porque Él quiere, hermanos queridos, que dejemos de ser espectador para ser protagonista. El espectador sabe mucho y puede, y no digo que no, pero más es aquel que es protagonista porque está marcando historia, está abriendo surco a través de la fe. Amén. Dice que estaba muerto todas las cosas alrededor de él, alrededor de tus ojos. No pasa a veces cómo está tu hogar, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, tus nietos, cómo están tus seres queridos, cómo tú lo ves, cómo está tu barrio, que pareciera que viven los días viernes a la noche, con la fiesta, la música, y se apagan el domingo a la tarde. Ni los perros ladran. ¿Entiendes? Pero en cambio, hermanos queridos, nosotros no caminamos con ninguna religión, caminamos con el Dios poderoso. Con el Dios que tiene poder de resucitar, hermanos queridos, a los muertos y aún a los que están, pero re muertos. Porque una cosa
Pero todavía le dije, qué cachetito coloradito que tenía. Ahora, ¿es así o no? Vamos. Aparte, ni se veía quién era, estaba todo entreverado los huesos. Pero uno cuando se va con el Señor y uno después lo puede tocar y... ¿no? Pero hermano querido, acá no podía ver eso. Pero él siguió y declaró por medio de esta simple palabra, y terminó. Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta palabra cuando la primera vez que leo, porque todos tenemos este comienzo más allá de los estudios que hemos tenido, la formación, pero siempre tiene que ver, yo que nos decía, no te leas la Biblia y te vuelves loco, cuidado. Pero siempre hay palabras que a nosotros en lo individual nos pegan de una manera, ¿no? Y a mí tanto me pegó cuando leí esto porque me impactó cuando dice, tú lo sabes, Señor. Y eso me hizo ver la misma actitud y la misma manera de caminar Pablo con Jesús. Esta palabra cuando dice, tú lo sabes, Señor, es como acá está Leonardo, como nos conocemos. ¿Está? Ya me pregunta algo. ¿Sí? Y yo sé que él arregla, lógicamente, auto, camión, lo que venga. Lo que tenga ruedas lo arregla. Pero pregunto y digo, ¿sí? Y yo sé que él arregla. Y yo estoy caminando, ¿está? Yo sé que es buen mecánico. Y hay un auto, pero me ha reventado. Hasta las ratas están ahí adentro. ¿Sí? Y él me dice, Hugo, ¿vos querés que yo puedo restaurarlo a eso? Si yo duraría o dudo o no le creo, ¿qué digo? Pará. Pero al decirle, tú lo sabes, me podría decir bien quién es. La pregunta es, Ezequiel sabía bien quién era Dios. En esta noche, la pregunta es que tenemos que saber quién es Dios. Porque Dios ya nos conoce, ¿sabías? Nosotros necesitamos. Y pastor, ¿cómo lo podemos conocer? En la acción, en el caminar, en el actuar, en el batallar, en el buscar, hermano querido. Entonces, si esto era imposible para los demás, Dios simplemente le quiso decir, este Dios que hace que estos huesos se levante un gran ejército, ese Dios va a estar contigo. Y donde tú vayas, yo voy a ir. Y todo lo que tú declares, porque Él le dice, declara, profetiza. Y me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Dios. Oh, qué bueno, ¿no te da fuerza esto? Que si bien está la situación, pero somos la herramienta y el instrumento de Dios para, hermano, hacer que lo que es imposible se haga posible, ¿sabías? En una palabra, Dios no necesita de los poderosos, no necesita de los gobernantes, no necesita de la gente, no. Dios necesita de sus hijos, necesita de su pueblo, de aquellos que le aceptaron, que le buscaron y que abrieron su corazón para seguirle, para cambiar la realidad. ¿Quiere decir dónde está? Escuche esto. ¿Cómo vamos a cambiar la realidad? Decirle al hermano que está al lado, ¿cómo vamos a cambiar la realidad? ¿Sabe cómo vamos a cambiar la realidad? Declarando con nuestra boca. Porque Dios no es mudo, Él habla y oye. Porque a veces somos todo lo contrario nosotros, ¿no? Porque nos decimos, ¿y cómo estará este día? ¿No encuentras a esa gente? ¿Cómo está este día para vos? ¿No sabes si está aflojando algo? ¿Sí? No, y Dios no es mudo, habla. Y habla a través de la iglesia. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Y lo que Dios nos dice a nosotros. Dios nos habla y nos dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, dijo Jesús. Cuando Dios llamó a Josué y aún a Moisés y aún a su amigo Abraham, ¿sí? Le prometió que la presencia de Dios iba a estar.